La Guerra Cristera, por Enedina Manríquez. La Guerra Cristera, ¿esto te suena? Probablemente no. Esto se debe a que este capítulo heroico de la historia de México nunca fue y nunca ha sido una historia destacada. ¿Por qué? ¿Te preguntas? Bueno, después de esta guerra, el gobierno mexicano encubrió todos los informes verdaderos de las persecuciones que ordenó y guardó silencio sobre los valientes actos de los cristeros, aquellos que lucharon contra el gobierno por su libertad religiosa. Como resultado, este evento histórico ha quedado desconocido en los Estados Unidos. Sin embargo, yo les contaré lo que pasó entre el año 1926 al 1929. Alguna información de fondo. México, en el 1924, estalló una guerra entre la Iglesia y el Estado, que mató a más o menos unos 90,000 mexicanos. Las revisiones a la Constitución en el 1917 fueron la causa debido a la orientación anticlerical. Durante este tiempo, el presidente Plutarco Elías Calles fue el que ordenó los ataques. Las leyes Calles. Las leyes que definieron lo que no podía hacer la religión católica fueron llamadas las leyes Calles. El artículo 3 fue la educación secular en las escuelas. Este artículo prohibió que las escuelas tuvieran educación católica. El siguiente artículo fue el artículo 5. Este artículo fue dado y se les fue ordenado a los monásticas prohibidas. El artículo 24 prohibió la adoración en público fuera de los confines de la iglesia. El artículo 27 puso restricciones sobre el derecho de los grupos religiosos a tener propiedades. Artículo 130. La clergía fue desaventajada de sus derechos básicos. Los sacramentos y las monjas fueron negados el derecho a usar vestimenta clerical, y también secularizaron los nombres de las ubicaciones con dos palabras de significado religioso al combinarlas en una sola palabra. Por ejemplo, la palabra Vera Cruz, dos diferentes palabras, cual significa verdadera cruz, fue combinada y ahora se llama Veracruz, el nombre de un estado en cual muchos conocen como un lugar para tomar vacaciones y relajarse. Tiene un trasfondo con mucho dolor y vidas perdidas, pero nunca nadie se da cuenta. Este es solo uno de los ejemplos de un nombre. Todavía, aunque no nos fijemos, hay calles con significados religiosos que también fueron combinadas con una palabra para que ya no tuviera significado religioso. Boicotear. Debido a la injusticia de las nuevas leyes puestas, los obispos ordenaron un boicot contra el gobierno. El boicot afectó a 4 cosas. Afectó la recreación, el comercio, el transporte y las escuelas. Los católicos boicotearon autobuses, automóviles y enseñanzas en escuelas seculares. Las maestras católicas se negaron a seguir trabajando para las escuelas públicas. La rebelión. En el 24 de agosto de 1926, la primera batalla estalló con 400 católicos en una iglesia de Guadalajara contra las tropas federales, destacando la rebelión. Al siguiente día, el 25 de agosto, 240 soldados irrumpieron en la iglesia de Zahualco y mataron al sacerdote. Los ataques
a las instalaciones federales y puestos del ejército continuaron. Durante los ataques, los revolucionarios gritaban: ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Y que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Poniendo fin a la guerra. En octubre de 1927, Dwight Whitney Morrow se convirtió en el embajador estadounidense para México. Morrow estableció acuerdos entre Portes Hill y el Departamento de Estados Unidos. El 21 de junio de 1929, el pacto, llamado Acuerdos, fue promulgado. Los católicos ganaron su derecho de alabar a su Dios sin temor. Tenemos que tomar en cuenta que en ninguna guerra quedan vidas libres. Hubieron muchos mártires que deben ser conocidos. A los 14 años, José Luis fue capturado y torturado por defender su fe. El padre Miguel Pro fue atrapado y asesinado por administrar el sacramento. El padre Francisco Vera fue ejecutado por decir una misa pública. Nunca podemos olvidar a las personas que lucharon por el derecho de la religión. Estas huellas dejadas atrás han contribuido a ayudar a pavimentar el camino para la justicia. Siempre quedará en nuestra memoria la guerra cristera y todos aquellos que perdieron su vida.